nos hables al corazón, que tu palabra sea viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que tu palabra nos llene, nos edifique, que tu palabra sea de bendición a tu pueblo. Someto mis pensamientos y mi palabra bajo tu dominio, que la carne no tome ninguna gloria, sino que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros por igual. Enséñanos a ser ovejas, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor, queridos hermanos, nos declara que el Señor tiene un rebaño, y ese rebaño es su pueblo, su iglesia. Nosotros formamos parte del rebaño y tenemos un buen pastor. Ese buen pastor se llama Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña en los evangelios lo que Jesucristo mismo dijo. Y Él dijo: yo soy el buen pastor, porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos declara, y siempre que habla sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia de Cristo, se refiere a ellos como un rebaño. Y se refiere al Señor cuidando sus ovejas, se refiere como el pastor del rebaño. Posiblemente, queridos hermanos, a algunos de nosotros o a algunas personas no les gusta tanto el término oveja. ¿Y por qué ser oveja? Porque tenemos la idea que la oveja es indefensa, que la oveja es débil, se le considera un animalito ingenuo, un animalito temeroso. Posiblemente a algunos de nosotros nos hubiera gustado que la palabra de Dios dijera que nosotros, la iglesia, somos una manada de leones y no un rebaño de ovejas. Posiblemente nos hubiera encantado que la palabra de Dios dijese que nosotros, la iglesia, somos un rebaño de búfalos imparables, siempre hacia adelante, nunca hacia atrás, que podemos pasarnos llevando a cualquiera y no hay problema, no hay enemigo que nos resista. Pero la palabra de Dios, queridos hermanos, no nos dice que somos ni una manada de leones, ni una manada tampoco de búfalos. La palabra de Dios llama a la iglesia un rebaño de ovejas que necesitan un pastor. Por eso, queridos hermanos, es necesario que usted y yo aprendamos a ser ovejas, que tengamos un corazón de oveja, para que verdaderamente podamos formar parte del rebaño del Señor, para que verdaderamente el congregarnos en la iglesia nos sea de bendición a cada uno de nosotros. Pero ¿qué necesitamos, queridos hermanos? Ahora vamos a aprender esta tarde, y yo le invito a que usted pueda poner su corazón esta tarde en la palabra del Señor, para que podamos comprender lo que significa ser oveja. Y lo primero que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, es que para aprender a ser ovejas, lo primero que necesitamos reconocer, tenemos que reconocerlo, lo tenemos que aceptar. Porque muchas veces, hermano, muchas veces conocemos las verdades bíblicas, pero no las queremos aceptar. Queremos vivir a nuestra manera. Queremos hacer las cosas como a nosotros nos gusta y no conforme a la palabra de Dios. Y es ahí, hermanos queridos, donde viene el problema de que dentro del ámbito cristiano hay personas que quieren ser ovejas independientes o que quieren andar de rebaño en rebaño. Las dos formas de vivir el cristianismo son dos formas equivocadas. Tú no puedes ser una oveja independiente. No, yo no me congrego, yo aquí en mi casa, yo aquí adoro, es que no me meto con ellos, es que hay muchos hipócritas, mejor de lejos, yo mejor así me quedo, yo no me involucro. Estás mal, Dios se llamaba a ser oveja porque la oveja vive en rebaño. Si yo quiero vivir mi cristianismo como una oveja independiente, estoy fuera del contexto bíblico, estoy fuera del formato de Dios. Igualmente, hay personas que viven de rebaño en rebaño. Yo me congrego un día aquí, otro día allá, porque yo oigo tal pastor en YouTube, veo tal pastor en las redes sociales. ¡Qué bueno! Pero hermano querido, tú tienes que tener un rebaño donde congregarte. No podemos vivir el cristianismo, queridos hermanos, teniendo varios rebaños. Un día aquí, otro día allá, e ir brincando de rebaño en rebaño. Eso también está fuera del formato bíblico, está fuera del modelo de Dios. Vea lo que dice la palabra del Señor. Necesitamos reconocer que necesitamos tener, oiga bien, dos cosas. Para ser oveja yo necesito dos cosas: tener un pastor y un rebaño.
Yo necesito, para poder aprender a ser oveja, yo necesito tener un pastor y un rebaño. Dice la palabra del Señor. Acompáñame a Mateo capítulo 9 y versículo 36. Evangelio de Mateo capítulo 9 y versículo 36. Dice la bendita palabra del Señor. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Está hablando de Jesús. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué significa eso? Que ser oveja independiente sin pastor no es lo que Dios quiere. Para poder ser oveja, yo necesito entender que necesito un pastor, pero también necesito formar parte de un rebaño. Dice la palabra del Señor. Vea conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 28. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar, dice la palabra, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Oiga bien, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Le está hablando a los pastores de aquella época y por supuesto a los pastores de la época actual. Queridos hermanos, para ser ovejas yo necesito comprender, y no solamente comprenderlo, lo tengo que vivir, lo tengo que llevar a la práctica. No es como yo quiero vivir el cristianismo, es como la palabra de Dios dice que se tiene que vivir. Queridos hermanos, usted y yo tenemos el manual es la palabra de Dios. La palabra de Dios declara, queridos hermanos, que el pueblo de Dios necesita un pastor y el pueblo de Dios necesita formar parte de un rebaño. Espiritualmente hablando, vámonos al ámbito espiritual primeramente. Espiritualmente hablando, desde el momento que usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, usted también lo toma como su pastor. Espiritualmente hablando, su pastor y mi pastor se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el ámbito espiritual, toda persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, también lo recibe, lo reconoce como su pastor. Quiere decir que hablando espiritualmente, tu pastor y mi pastor es Jesucristo. Espiritualmente hablando, también hay un rebaño, se llama iglesia. La iglesia en general. ¿Quiénes forman la iglesia? Todos aquellos que han sido rescatados de la condenación por medio de Jesucristo. Nosotros espiritualmente hablando ya formamos parte del rebaño del Señor que se llama iglesia. Pero recuerde, queridos hermanos, que la vida cristiana es una vida espiritual material. Lo estamos viviendo en un mundo terrenal. Y eso significa que terrenalmente hablando, materialmente hablando, aunque Cristo es mi pastor y yo formo parte ya del rebaño del Señor, pero para poder crecer espiritualmente, para ser alimentado espiritualmente, para poder aprender a ser humilde, a poner en práctica la palabra, yo necesito, terrenalmente hablando, reconocer a un pastor como mi pastor terrenal y también reconocer a un rebaño como mi rebaño al cual yo pertenezco. Y ese rebaño se llama la iglesia local, la iglesia en la cual yo me voy a congregar, la iglesia de la cual yo formo parte. Por eso yo le digo, hermanos, y le invito a que usted lo pueda entender, tú no puedes vivir ni como oveja independiente, ni como oveja turista. Porque, hermanos, hay muchas ovejas turistas, ovejas que tienen corazón de turista, van de rebaño en rebaño, van de iglesia en iglesia, recibiendo palabra de allá para acá. Yo te pregunto, ¿y quién es tu pastor? Ah, mi pastor es Cristo. Sí, espiritualmente, pero terrenalmente, ¿quién es tu pastor? Es excelente, hermano, porque creo que todos nosotros seguimos pastores a través de las redes sociales, seguimos y escuchamos sermones de pastores a través de YouTube, seguimos pastores a través de la televisión, pero tú, querido hermano, en tu vida material, tú tienes que reconocer a un pastor como tu pastor.
Porque esa es la manera por medio de la cual el Señor, a través de ese pastor y a través de ese rebaño, Dios va a hablar a tu vida. El Señor te va a alimentar, el Señor te va a fortalecer, el Señor te va a edificar. ¿Y cuál es el problema, queridos hermanos, de no tener identificado en mi vida un pastor y de no reconocer o no formar parte de un rebaño? ¿Cuál es el problema? El problema son las doctrinas. Entiéndelo bien, el problema es que si tú andas saltando de iglesia en iglesia, de denominación en denominación, el problema es que tendrás una confusión doctrinal tremenda en tu vida. Tú no vas a saber ni qué creer, tú no vas a saber quién está predicando de verdad la sana doctrina. Habrá una confusión en tu vida. Porque te congregas en una iglesia de una denominación el domingo, otra denominación por la tarde, otra denominación el lunes, otra el miércoles, otra el viernes, porque allá hay un hermano que da profecía, porque allá me gusta cómo danzan, porque allá el pastor hace más cortito el culto, aquel lo hace más largo. Hermano querido, ten cuidado con las falsas doctrinas. Yo tengo que tener un pastor y tengo que tener un rebaño donde se me predique la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La predicación apegada a la Biblia. No lo que tuve un sueño, tuve una revelación de repente. Querido hermano, a ti y a mí lo que nos alimenta no es los sueños o revelaciones que alguien tenga. Lo que alimenta al cristiano es la palabra de Dios. Ten cuidado con las doctrinas diversas. Y mira lo que dice la palabra del Señor, acompáñame. Vamos a ir a Hebreos capítulo 13 y versículo 9. Hebreos capítulo 13 y versículo 9. Hermanos, es necesario que tengamos bien definida nuestra doctrina. Es necesario que tú y yo tengamos bien definida nuestra doctrina. ¿En qué he creído? ¿Qué es lo que yo creo? Porque, hermanos, algunos cristianos son pentebautistas mormones. Eso no puede ser. Pentebautistas del reino de los testigos de Jehová. Hermano, tienes que tener en tu vida bien definida tu doctrina. Si eres bautista, eres bautista. Si tú te congregas, si tu pastor es de la denominación de los, ¿cómo se llama? De iglesia pentecostal, pues tu doctrina es pentecostal. Pero hermano querido, ten cuidado andar brincando de doctrina en doctrina. Dice la palabra del Señor, Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa, oye bien, no te lo estoy diciendo yo te invito, no me mires mal a mí. Si tú eres alguien que le gusta andar saltando, brincando como oveja turista, yo te invito que no me veas mal a mí. Esto que te voy a leer es de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, oye bien, porque buena cosa es afirmar el corazón. Afírmate. Para ser oveja tú tienes que tener un pastor y un rebaño. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y quiero hablarle un momento de las viandas. La vianda se refiere a alimentos, pero alimento, querido hermano, que no nutre, alimento que no te edifica, alimento que no te hace crecer. Ya es tiempo, querido hermano, que nosotros los cristianos, como ovejas del rebaño de Dios, entendamos que nos tenemos que alimentar de buen pasto. Tú y yo no estamos, querido hermano, ya para recibir viandas que solamente te entretienen, que solamente te hacen reír. No, mi hermano, lo que te hace crecer es la palabra de Dios. No te dejes, hermano, influenciar solamente por las viandas. Es tiempo que crezcamos ya, hermanos. ¿Por qué le digo que es tiempo que crezcamos? Porque normalmente a un niño, si usted le pone una pizza y una Coca-Cola y le pone a la par un plato de verduras que lleva vitamina A, vitamina B, zinc, lleva muchas cosas que son buenas para su salud y lo van a nutrir,
y eso es comida chatarra, normalmente un niño, ¿qué va a preferir? Esa pizza con queso, con jamón, frita, con la masa y todos los carbohidratos, o las verduras que lo van a nutrir. ¿Qué va a preferir el niño normalmente? Claro que el niño va a llorar por comerse la pizza. Y es tiempo que nosotros los cristianos avancemos en nuestra vida espiritual. Y es tiempo que nosotros ya dejemos de ser niños espirituales y que no prefiramos las viandas a la comida que nos nutre. Y que no prefiramos ser entretenidos a ser edificados. Óyelo bien, hermano, no prefieras ser entretenido a ser edificado. Ten cuidado si tú estás en una iglesia donde solamente te entretienen pero no te edifican. Porque, hermano, ser oveja significa entender que yo me tengo que alimentar de buen pasto, de buena comida, de buena palabra, de buena doctrina. Vea lo que dice la palabra de Dios, hermano. Acompáñenme, vamos a ir a la palabra del Señor, hablando sobre las viandas y la buena alimentación de la oveja. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34 y versículo 14. Para aprender a ser ovejas, hermanos, tenemos que comprender que necesitamos ser alimentados únicamente con buenos pastos. Y esos buenos pastos, ¿sabe cuáles son? La palabra de Dios. Hermano, bueno, leamos primeramente el versículo. Ezequiel 34, 16. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 14, perdón, no es 16. 34, 14. Dice la palabra: en buenos pastos los apacentaré. Mire qué lindo lo que nos dice el Señor. ¿Cuál es el anhelo de Dios para ti como cristiano? ¿Cuál es la exigencia de Dios para los pastores? Hermano, porque este versículo es el anhelo de Dios para ti y la obligación del pastor, la responsabilidad de los pastores. Dios quiere que tú seas alimentado con buenos pastos, con buena palabra, con buena comida. Y la responsabilidad del pastor es tener comunión con Dios para transmitirte a ti esa buena palabra para tu vida. Es la responsabilidad que no es cualquier cosa, es una responsabilidad grande de parte de Dios, el alimentar a su pueblo. Dice la palabra, vea conmigo: en buenos pastos las apacentaré, y en los montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en un buen redil, un buen rebaño, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Oiga bien, hermano, el Señor no quiere que su pueblo se alimente con hierbas cualquiera, con hierbas venenosas, con hierbas amargas. El Señor no quiere que tú te alimentes de cualquier monte. El Señor no quiere que tú te alimentes de cualquier hierba, de cualquier cosa que pueda estar en el piso. Hablando espiritualmente, hablando de lo que comen las ovejas. No, el Señor para sus ovejas quiere que sea un pasto suculento, una buena palabra que te alimente, que te exhorte, te consuele, te haga crecer espiritualmente. Pero hoy en día, lastimosamente, hermanos, hemos olvidado los buenos pastos y queremos viandas. Queremos que se nos entretengan, que se nos cuenten historias, que solamente se nos prediquen cosas chistosas, que nos hagan reír. Hermano, hay un gran problema. Si tú de un culto te recuerdas más del chiste que de la enseñanza, hay un gran problema. Si en una predicación tú te recuerdas más del chiste que del mensaje, estás en una iglesia que tiene un problema. Porque Dios no quiere alimentarte con cualquier cosa. Dios quiere pastos suculentos para tu vida. Dios quiere que tú seas una oveja bien alimentada, donde tengas un pastor que se tome el tiempo de preparar la palabra, no que venga a abrir la Biblia y te diga cualquier chabacanada. No, mi hermano, tú tienes que ser alimentado con una buena doctrina, con una buena palabra, porque eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Y sabes, querido hermano, ¿de dónde viene la palabra pastor? ¿De dónde viene la palabra pastor? Pastor viene de la labor pastoral, que es buscar pasto para la oveja. El pastor lleva a los rebaños
a buscar pasto, buena comida para las ovejas. De ahí viene la palabra pastor. El pastor es el que lleva a la oveja a comer buenos pastos. Por eso, querido hermano, yo te invito que para aprender a ser oveja, tú puedas entender que Dios quiere que tú estés bien alimentado. No solamente físicamente, sino también espiritualmente, o principalmente espiritualmente. ¿Cómo yo puedo reconocer un buen pasto que alimenta mi vida como oveja? Toda palabra tiene que, número 1, edificarte. Número 2, consolarte. Y número 3, exhortarte. Si una predicación no tiene alguno de esos objetivos, querido hermano, te quiero decir, y aunque posiblemente te pueda decepcionar, pero una predicación que no te edifica, que no te exhorta o no te consuela, no es predicación. Puede ser una conferencia, puede ser cualquier otra cosa, pero predicación de la palabra de Dios edifica, exhorta y consuela. Tú tienes que entender, querido hermano, y hay algo importante en la parte ya del animalito, la oveja como animal. Leía las características de la oveja y me llamó mucho la atención esto que te voy a mencionar. Dice que las ovejas, los animalitos, son, y me gusta la frase que utilizaron, las ovejas son exclusivamente herbívoras. Es decir, las ovejas no comen nada absolutamente más que pasto, que hierbas, que esa gramita que crece en el campo. No, ellos no andan comiendo animales muertos, ellos no andan comiendo basura. Las ovejas se alimentan exclusivamente de pastos. Por eso necesitan un pastor que la guíe donde hay buenos pastos. Y hermano querido, nosotros como oveja, para crecer, para dar frutos, para poder ser edificados, para vivir en bendición, para que mi vida sea transformada, para que mi familia sea una familia en victoria, yo tengo que ser edificado, alimentado únicamente por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que edifica. ¿Cómo yo puedo saber que estoy en el rebaño correcto? Oye bien este punto que es importante. ¿Cómo yo puedo saber entonces que estoy en el rebaño correcto? Número 1, tú tienes que asegurarte de estar en el rebaño donde no seas entretenida, sino edificada. Tú tienes que estar en un rebaño donde no te entretengan, que te edifiquen. Óyelo bien, en un rebaño donde no te entretengan, sino que te edifiquen. Número 2, tú tienes que estar en un rebaño que no se enseñe solamente a crecer económicamente y a crecer materialmente, sino a crecer espiritualmente. No es una iglesia verdadera de sana doctrina, donde aquellas que te digan que todo en la vida es tener dinero, la billetera llena, andar con abundancia de cosas materiales, porque va en contra de lo que Jesús predicó. Ay, entonces, pastor, ¿es pecado entonces tener dinero? Entonces yo tengo que vivir en la pobreza. No. Pero no me pueden enseñar que yo tengo que amar al dinero más que al Señor. Querido hermano, ten cuidado. Si las enseñanzas o la doctrina en la cual tú estás solamente te dicen que la bendición del cristiano es andar la billetera llena. No, la bendición del cristiano es andar el corazón lleno de Cristo, porque todo lo demás viene por añadidura. Tú tienes que entender, hermano querido, que para ser oveja yo tengo que ser alimentado con buen pasto, con buena palabra, con sana doctrina. Y también, hermano, donde se nos enseñe principalmente a llegar a ser como Cristo, no llegar a ser como el pastor. No, mi hermano, yo estaría muy equivocado si yo aquí me paro a enseñarte a ser como el pastor Oscar Flores. Estaríamos perdidos, porque no fue tu pastor
no fue el pastor Oscar Flores ni ningún otro pastor que murió en la cruz del Calvario. El que murió en la cruz del Calvario es Cristo Jesús. Y me llamo cristiano porque mi anhelo es ser como Cristo. Y en la iglesia, en el rebaño donde yo estoy, yo tengo que ser enseñado a vivir como Cristo, a caminar como Cristo, a perdonar como Cristo, a amar como Cristo. Queridos hermanos, ser oveja verdaderamente es lo que el Señor desea de nosotros. Sí, tenemos que tener verdaderamente la valentía y el empuje y la actitud de no volver atrás como el león. Tenemos que tener una fuerza como el búfalo, pero tenemos que tener el corazón de una oveja para poder saber que no hay nada mejor que tener al pastor de los pastores, que se llama Cristo Jesús. Revisa hoy tu corazón. No seas una oveja independiente, ya no sigas de oveja turista. Afirma tu corazón y quédate en la iglesia, donde te den pastos que te hagan ser edificado y crecer espiritualmente para cada día reflejar en tu vida a Cristo Jesús. Si tenemos nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar. La gloria sea para el Señor. Padre, gracias. Gracias por hablarnos esta tarde por medio de tu bendita palabra. Señor amado, te ruego que tu palabra esta tarde nos haya hablado, nos haya edificado. Que tu palabra, bendito Señor, haya podido, Señor, hacernos comprender lo que significa ser oveja. Gracias, Señor, porque ya somos ovejas de tu rebaño y tú eres nuestro buen pastor. Pero, Señor, ayúdanos a nivel terrenal, a nivel material, a nivel humano, identificar a un pastor como nuestro pastor y formar parte de un rebaño donde en él vamos a ser edificados, alimentados, guiados, enseñados. Padre bendito, ayúdanos a ser como tú, mansos y humildes, para dejar de ser ovejas independientes, ovejas que no quieren rebaño, ovejas que no quieren unirse o relacionarse con nadie. Y yo quiero hablarte a ti antes de terminar esta oración. Quizás tú eres una oveja que se ha alejado, porque en tu rebaño, que es tu iglesia, te menospreciaron, te hicieron sentir mal. Yo te quiero invitar, no te alejes de tu rebaño, acércate al Señor, porque el que te va a sanar se llama Cristo Jesús. Dice la palabra que Él va a tomar a la oveja que andaba descarriada y va a sanar sus heridas. Y a la oveja perniquebrada, la que tiene la pierna quebrada, la va a vendar y la va a sanar. Si tu corazón está quebrantado, eres una oveja independiente por mucho tiempo, porque dice: yo no creo en los pastores, yo no creo en los hipócritas cristianos. Tienes toda la razón. Yo te invito a que creas en Cristo, que te acerques a Jesús y permitas que Él te sane, y que ya no sigas viviendo independiente, porque el formato de Dios es que las ovejas estén en sus rebaños. Vamos a orar. Si tú eres una oveja herida, dañada, quizás abandonada, Padre, te ruego que sanes nuestro corazón, que nos ayude, Dios mío amado, a ya no seguir fuera como oveja independiente. Ayúdanos, Señor, sana nuestro corazón. Si hubo alguien que nos dañó, si hubo alguien que nos hirió, que nos hizo sentir mal y ya no quisimos volver a nuestra iglesia, hoy, Señor, yo entiendo tu llamado para volver a casa, para volver al rebaño, para volver a tu redil. Padre bendito, oro también por aquellos hermanos y hermanas que tienen un corazón, como lo mencionamos hoy, de oveja turista, que van de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de doctrina en doctrina, para que puedas afirmar sus corazones y quedarse en un rebaño y afirmarse ahí y crecer ahí. Y si tú todavía no formas parte del rebaño del Señor, si no le has recibido como Señor y Salvador de tu vida, te invito a que hagas esta oración de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario,
y que resucitaste al tercer día. Yo me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo por mí. Escribe mi nombre hoy en el libro de la vida y dame la seguridad que algún día estaré contigo en el cielo para siempre. Gracias, Dios mío, por esta tarde. Bendícenos, que el día de mañana sea un día de victoria. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, gracias por haberse conectado todo el día a los cultos de su iglesia. Les amamos en el Señor. Le invito a compartir con otros este mensaje. Seamos de bendición para muchas más personas. Que Dios les bendiga. Le mandamos un abrazo a la distancia. Los extrañamos. Pronto estaremos aquí todos juntos. Dios les bendiga.